primer lugar, tengan ustedes muy buenas tardes, dando inicio a la jornada académica de este cuarto día de exigentes jornadas en el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho. Tengo el alto honor de disertar un tema de palpitante actualidad, no sin antes agradecerles a los organizadores de este magno evento por la cordial invitación para poder participar en un problema poco tomado en la temática y en la doctrina ambiental. Para nadie ese es un secreto que el Perú tiene 78 o más de 78 millones de hectáreas de bosques naturales y más de 8 millones de hectáreas de tierras aptas para reforestar, lo que significa que un 68% del territorio nacional es forestal, ubicándose en el 8º lugar del mundo en el país y segundo a nivel regional después de Brasil. Esta realidad forestal nacional, que parece que el Perú tiene un gran potencial del recurso forestal, no es tan cierto, toda vez de que viene aquejándolo un gran flagelo como es la tala ilegal. La problemática de la tala ilegal de la madera se da en los bosques tropicales y en los bosques húmedos de la selva peruana, así como en los bosques secos del noroeste peruano, mediante la extracción de madera no autorizada, también mediante el transporte de productos forestales maderables y también del tráfico ilícito de carbón. Si bien existen diversos factores que afectan el desarrollo forestal, uno de los principales problemas de la tala ilegal de madera es que del 80 al 90% de la madera que se comercializa en el mundo proviene de tala ilegal. Esto causa una gran pérdida para el erario nacional y también trae consecuencias económicas y consecuencias ambientales. Dentro de las consecuencias económicas, la pérdida para el erario nacional es más de 5 billones de dólares anuales. Y desde el punto de vista ambiental se afecta la biodiversidad biológica, que mayormente se concentra en el tráfico ilícito de animales y también en la conservación de la biodiversidad como conservación de la capa de ozono, al ser los bosques sumideros de carbono. Las causas por las cuales se da la tala ilegal son de diversos índoles. Entre las causas socioeconómicas tenemos las condiciones de pobreza que vive el poblador rural, tanto de la selva como de la costa norte del Perú, la falta de oportunidad de empleo, la demanda internacional de especies maderables valiosas como la caoba, el cedro. Y dentro de las políticas públicas ambientales tenemos una actuación débil por parte del Estado, falta de políticas claras que hagan prever la preservación y conservación del bosque, así también como el desconocimiento de normas legales. Descoordinación entre los diversos actores que tienen que ver en la
prevención, represión y persecución de esta clase de delitos forestales. Al igual que la tala forestal, también existe otro gran flagelo que dificulta su persecución, como es la minería ilegal, y esto se debe a que tanto la tala ilegal como la minería ilegal, dos flagelos o dos formas de criminalidad no convencional, se vienen dando en el Perú, no solamente por falta de una adecuada política criminal y una adecuada política ambiental, sino también por la serie de problemas que se presentan en la persecución penal a cargo del fiscal especializado en materia ambiental como titular de la acción penal o de las fiscalías de prevención del delito donde no existe fiscalía especializada ambiental. Dentro de los aspectos principales vamos a ver que el primer gran problema o la gran problemática en la persecución de los delitos ambientales es la inconsistencia normativa en la criminalización primaria de los delitos ambientales. El segundo gran problema es la relacionada a la competencia institucional ambiental y por último tenemos la problemática relacionada a la capacitación de actores que tienen que ver con la prevención e investigación de los delitos ambientales. Vamos a ver en esta tarde el primer gran problema, que es un problema de criminalización primaria por las inconsistencias normativas del legislador. Ustedes saben que el legislador, al criminalizar las conductas ambientales en el Código Penal, ha utilizado deficientes técnicas legislativas. Por ejemplo, esta forma de criminalizar ha traído graves reveses e incertidumbres y confusiones en la praxis fiscal y judicial. Dentro de estas inconsistencias normativas en la criminalización primaria de los delitos ambientales, tenemos que, por ejemplo, en el artículo 304 del Código Penal, el legislador, al criminalizar este comportamiento típico, ha usado la técnica del delito de lesión y la técnica del delito de peligro concreto. Es decir, el artículo 304 del Código Penal es un tipo penal mixto, pero ambos tipos penales, ya sea de concreto, de peligro concreto y de lesión o de daño, requiere un resultado, y ese resultado dificulta la labor de la persecución penal por parte del fiscal, porque tiene que haber un daño lesivo al ambiente que tiene que ser probado en el juicio o en el proceso respectivo. Esto, como comprenderán, trae serios problemas de prueba. Aparte de esto, tenemos otro gran problema, que es que el legislador ha creado los tipos penales en blanco. Es decir, para poder llenar el supuesto de hecho, el tipo penal del artículo 304, tenemos que remitirnos a toda una normativa extrapenal que dificulta al intérprete jurídico, ya sea abogado, juez o fiscal, la interpretación sistemática de este delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 304 del Código Penal. Asimismo, también se ha creado como condición sine qua non de que para formalizar una conducta ambiental típicamente relevante tiene que existir previamente el informe
de la autoridad técnica competente, de la autoridad técnica ambiental competente. Esto quiere decir que al fiscal lo supeditan a la administración previo informe técnico fundamentado. Y lo que es peor, este informe técnico fundamentado, que es un requisito de procedibilidad para incoar la acción penal, tiene grandes problemas. En primer lugar, esto fue introducido por la ley 26631, posteriormente se emitió el decreto supremo 004, que era mucho más técnico, al exigir en ese informe que la autoridad ambiental técnica competente especifique el daño o la puesta en peligro del ambiente para que el fiscal pueda formalizar su denuncia penal. Sin embargo, se modificó por parte del MINAN y salió el decreto supremo 004, que modifica la estructura que debe tener el informe, y ese decreto supremo 004 trae fuertes problemas de consistencia normativa porque no dice ya en qué consiste el daño, dejando toda esa situación a la interpretación del fiscal o, en este caso, también de la administración técnica ambiental. Como ven, solamente en el tipo penal del artículo 304 ya podemos apreciar pues una serie de inconsistencias normativas que hacen que el fiscal dificulte su labor de persecutor penal. El artículo 307 del Código Penal, que introduce el delito de minería ilegal mediante el decreto legislativo 1100 y 1100-100, establece toda una gama de verbos rectores del tipo penal, pero olvida algo que es importante en la cadena de producción del tráfico de minerales, lo que es el transporte. De tal manera que el transporte de minería ilegal no está tipificado como delito. En consecuencia, cuando el fiscal interviene a un vehículo que transporta oro o cobre, no podría perseguirlo porque su conducta es atípica, toda vez de que no está criminalizado. Gran error. Y como si esto fuera poco, en una política criminal de marchas y contramarchas, el Ejecutivo, mediante la ley 30.007, ley de criminalidad organizada, sacó al delito de minería ilegal como crimen organizado. Posteriormente, el artículo 308, referido al tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, también trae serios problemas de consistencia normativa, porque criminaliza asociaciones vegetales y productos diferentes a la madera. Ustedes saben que las asociaciones vegetales mayormente está formada por juncales, totorales, ¿no?, ineales, y los productos diferentes a la madera mayormente son resinas, látex, semillas, etc. Creo que aquí el legislador ha cometido un exceso en criminalizar conductas que deben caer dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador. Esto es dentro del reglamento de la novísima ley de flora y fauna silvestre. Ustedes saben que hasta el 30 de septiembre nos rigió la ley 27.308 y su reglamento, el decreto supremo 014, que era el reglamento de la ley de flora y fauna silvestre. Actualmente está vigente
la nueva ley, la novísima ley de flora y fauna silvestre, la 29763, y su reglamento de gestión forestal, el decreto supremo 018-AG del presente año. Posteriormente, también tenemos el problema en el artículo 310 sobre los bosques. Ahí vemos también que el legislador, en un exceso de criminalización, ha criminalizado las plantaciones forestales. Y las plantaciones forestales hay que verlas de conformidad con la ley de flora y fauna silvestre, que se dan en dos ámbitos. En el ámbito de tierras de dominio privado y en el ámbito de tierras de dominio público. En el ámbito de tierras de dominio público tal vez sí se necesitaría sacar un permiso, pero este permiso lo otorga la autoridad forestal conveniente, que en este caso ya es el Servicio Forestal Nacional, hoy día conocido como SERFOR, porque el INRENA ya dejó de ser, fue absorbido por SERFOR. De tal manera, o sea, el INRENA era el Instituto Nacional de Recursos Naturales, ya dejó de existir y ahora está vigente el nuevo organismo forestal, que es el SERFOR. Esto no tendría por qué llevar, o no tendría por qué haber sido llevado por el legislador a ser criminalizado en el Código Penal como delito. A mi modo de ver, quien siembra bosques de eucaliptos, de pinos o de otras especies para producir madera o para usarlo como insumo de envase de frutas o de otros servicios, no tiene por qué estar su tala de ese bosque, de esa plantación forestal, no tiene por qué estar criminalizado penalmente. Creo que es un exceso del legislador, y mayormente como la doctrina penal ambiental es escasa en el Perú, muchas veces no se tocan estos tópicos. Por eso es que en esta hermosa tarde de cálido sol chiclayano quería dejar estas inquietudes, ¿no?, de un tema poco tratado en la doctrina penal nacional. A pesar que, como vuelvo a repetir, se ha dado recientemente los 4 reglamentos que regulan la novísima ley de flora y fauna silvestre, la 29763, y además se ha dado un decreto legislativo, el decreto legislativo 1220, en esa hemorragia de decretos legislativos por delegación de las facultades delegadas del Poder Legislativo en materia de seguridad ciudadana. Se ha dado el decreto legislativo 1220, que regula y le dan facultades al Ministerio Público para la interdicción de la tala ilegal. Es decir, hoy por hoy el fiscal no va a tener solamente la responsabilidad de la interdicción de la minería ilegal, sino también la interdicción de la minería, de la tala ilegal. Por otro lado, seguimos teniendo un fuerte problema en cuanto a los entes colectivos o a las personas jurídicas. Para nadie es un secreto que quien mayor contamina el ambiente son las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas pesqueras, que contaminan nuestro entorno natural. Sin embargo, como ustedes saben, en nuestro sistema penal peruano existe el aforisma, el societas potest non delinquere, es decir, que la persona jurídica no puede ser sujeta de responsabilidad penal directa. Existen consecuencias accesorias que están previstas en el artículo 105 del Código Penal. Eso sí se podría aplicar, y hoy por hoy se produce ahí un concurso de leyes cuando se tiene que aplicar, por ejemplo, las medidas cautelares, que también están reguladas específicamente en el artículo 314 del Código Penal.
Como ustedes irán apreciando, ese es el gran primer problema sobre las inconsistencias normativas en la criminalización primaria dentro de la persecución de los delitos ambientales. El segundo gran problema que tiene el persecutor público, es decir, el fiscal, en la represión y prevención de estos delitos es la problemática relacionada a la competencia institucional ambiental. Aquí, como ustedes ven, existe una gran preocupación dentro de las fiscalías especializadas en materia ambiental, con otras entidades también que tienen que ver con investigación y sanción de estos comportamientos o de estos ilícitos, ya sean administrativos o penales. Tenemos, por ejemplo, el CERFOR, tenemos la DICAPE. La DICAPE es la Dirección de Capitanía de la Marina de Guerra del Perú. Tenemos PRODUCE, tenemos los DREN son las Direcciones Regionales de Minería, tenemos la Autoridad Regional Forestal, tenemos los gobiernos regionales y en materia, por ejemplo, de residuos sólidos, la autoridad ambiental competente, como ustedes saben, es las municipalidades o gobiernos locales. Este gran conglomerado de instituciones ambientales que reclaman competencia muchas veces produce fuertes distensiones y falta de descoordinación en la persecución de estos ilícitos ambientales. Por ejemplo, la superposición de funciones sobre las diversas autoridades que he mencionado, podemos observar que existe confusión en quién es la autoridad ambiental competente para ver tal o cual problemática medioambiental. También la falta de reglamentos o directivas que establecen verdaderos protocolos de procedimientos e intervención en la prevención y la investigación de los delitos ambientales. No es posible, por ejemplo, que hasta la fecha en las fiscalías especializadas en materia ambiental no exista el manual de investigación de delitos ambientales. Tampoco en algunos distritos fiscales no existe FEMA, solamente lo que existe son fiscalías de prevención del delito que hacen las veces de FEMA. Como ustedes saben, FEMA es Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ese es FEMA. Otra cosa es la falta de juzgados ambientales. No es posible que a nivel nacional solamente exista el Juzgado Ambiental de Piura con una competencia suprarregional que abarca las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, ¿no? Y otra en Cusco, que abarca Cusco, Puno, Arequipa, inmensamente, pues, una gran problemática porque demanda demasiado gasto para que el fiscal se desplace. Por ejemplo, hoy por hoy, que estamos bajo un sistema procesal de audiencias, viaje prácticamente a sustentar los requerimientos, ¿no?, de prisión preventiva, de detención preliminar, etcétera, etcétera. Esto pues no puede seguir así, es un problema grave que hay que ponerlo de relieve, y la falta de respuesta del Ejecutivo es siempre que no se cuenta con los recursos necesarios para asignar el presupuesto respectivo para que el Ministerio Público cumpla con su rol constitucional. Y por último también la falta de peritos. Ese es otro gran problema en la persecución de los delitos ambientales. No tenemos, por ejemplo, peritos ambientales en clasificación o contaminación de suelos. Nos faltan ingenieros forestales, agrónomos, químicos, vulcanólogos, biólogos, pesqueros, etc. Y mayormente debemos el Ministerio Público en un gran esfuerzo de poder implementar estos peritos, ha creado el EFOMA,
El EFOMA es el equipo forense ambiental que trata de desplazarse a nivel nacional con la finalidad de coadyuvar en la labor de persecución ambiental, pero lamentablemente el personal para abastecer la gran demanda a nivel nacional es muy escasa. Y como es escasa, mayormente no existen peritos, porque a veces se requiere peritos multidisciplinarios para poder practicar la pericia respectiva en el objeto material sobre el cual recae la acción del sujeto activo. Y el tercer gran problema que esta tarde quiero poner de relieve es la problemática relacionada a la capacitación de los actores que tienen que ver con la prevención e investigación de los delitos ambientales. Aquí, en esta problemática, se deberá estudiar las diversas manifestaciones y consecuencias originadas por la falta de profesionalismo de las partes intraproceso, esto es, abogados, fiscales, jueces, etc. Esto se redunda en una pobre doctrina penal ambiental y en una escasa jurisprudencia penal ambiental. Por ejemplo, la deficiencia en el manejo de técnicas de criminalística ambiental, manejo de la escena del delito ambiental y la cadena de custodia de la evidencia hacen que tenga la persecución de los delitos ambientales varios puntos flacos que mayormente llegan a la impunidad o en el auto de sobreseimiento. El Ministerio Público tiene estas falencias. Los oficios o la defensa de oficio y la Policía de Protección del Ambiente, que desde el año 1977 ya no se ha renovado la guía de procedimientos operativos forestales. ¿Por qué digo forestales? Porque en ese entonces la otrora Benemérita Guardia Civil del Perú creó, mediante el artículo 91 del decreto ley 21147, la Benemérita Guardia Civil Forestal del Perú. Y esa policía forestal tenía solamente dos funciones: la prevención y persecución de la flora y la fauna. No tenía el ambiente en su conjunto. Como hoy día sí existe una dirección ejecutiva de protección al ambiente que tiene que ver con suelo, agua, flora, aire y fauna, los 5 elementos básicos para la vida. Eso, hoy por hoy, la policía, hoy día llamada Policía de Protección al Ambiente, no está lo suficientemente capacitada para que sea el brazo operativo del fiscal especializado en materia ambiental y se pueda perseguir con éxito estas conductas que están quedando en la impunidad, con grave deterioro al ecosistema y prácticamente a la deforestación de nuestros recursos naturales. También se puede observar que los diversos actores, ya sean policías, fiscales o jueces, no están lo suficientemente capacitados en técnicas de criminalística ambiental. Y lo que es peor, la Academia Nacional de la Magistratura no viene implementando cursos, ¿no?, que fortalezcan las habilidades, competencias y destrezas de los fiscales especializados en materia ambiental. El manejo de la escena del delito ambiental y la cadena de custodia también sufre serios cuestionamientos al no tener todavía plenamente fortalecido el equipo forense ambiental, es decir, el EFOMA, que pertenece al Ministerio Público a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por otro lado, tenemos también que en los pocos procesos penales ambientales que llegan a la judicatura de estos dos juzgados supraprovinciales, con sede en Piura y con sede en Cusco,
no se observa dentro de estos procesos el verdadero protagonismo que debe tener el fiscal, porque en honor a la verdad adolece de las falencias antes requeridas o referidas en esta tarde. Si el fiscal desde el primer momento no hace una buena intervención con la Policía de Protección al Ambiente, tengan la plena seguridad que estos errores y falencias van a ser muy bien aprovechadas por la defensa del imputado. También observamos que muchas veces se formaliza por formalizar una investigación preparatoria sin mayor sustento, que cualquier experto va a llegar a la conclusión que dicho proceso va a llegar a un acto de sobreseimiento. Entonces se ve no solamente una alta cifra negra de la criminalidad ambiental, sino también se observa un gran índice de impunidad, y eso ha hecho que crezcan las mafias de los taladores ilegales, tanto de la selva tropical o selva húmeda, como es Pucallpa, Iquitos, Madre de Dios, San Martín, pero también acá tenemos una gran problemática, ¿no?, que es el tráfico ilícito de carbón, que pasan 6 o 4 trailadas semanalmente para abastecer los mercados del sur, porque hay una gran demanda del carbón para las famosas pollerías que ustedes deliciosamente comen, el famoso pollo a la brasa, ¿no es cierto?, sin cuyo insumo no se puede. Entonces, pero ¿cómo están nuestros bosques secos? Un sistema frágil, un ecosistema que se debate entre la vida y la muerte. Ahí tenemos los grandes problemas. Por eso es que este fenómeno del Niño no solamente trae problemas, también trae beneficios, porque en este desierto árido de Olmos, de Morrope, de Sechura, de La Matanza, puede regenerarse naturalmente el bosque, y ojalá podemos todavía contar con algunos paiques o algarrobos que antes eran símbolo del norte peruano y que hoy día se debaten entre la vida y la muerte por la tala indiscriminada que se está realizando mediante el tráfico ilícito de carbón para abastecer los mercados del sur. Estas son los 3 grandes ejes de la problemática medioambiental que hoy día, en esta hermosa tarde chiclayana, he querido poner a consideración de ustedes, para no traerles ya delitos de viejo cuño o problemas que ustedes ya conocen, sino algo novedoso para crearles en ustedes la expectativa y el entusiasmo de que puedan ustedes profundizar las investigaciones sobre esta materia penal ambiental poco tratada. Muchas gracias, señores. Si hubiera alguna pregunta o alguna inquietud, gustoso la absolvería, porque de lo contrario ya pasaría a retirarme, que tengo otro compromiso en la Corte Superior de Justicia. ¿Alguna pregunta? Muy buenas tardes, soy Derek Alarcón de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. Mi agradecimiento, ¿no?, a su contribución a nuestra educación, ¿no? La pregunta es, ¿cómo concebimos a nuestro hábitat de manera integral como el planeta Tierra, un ser vivo, un sujeto de derechos, y cuánta protección sentimos que debemos darle a todo este hermoso paraíso del que somos parte, ¿no? Entonces, cuando suceden cosas tan bárbaras en todas partes del mundo, cómo sentir y cómo plasmar y cómo ejecutar las acciones que nos encaminen
a proteger más nuestra casita, ¿no? Nuestra gran casa. Gracias por la pregunta. Me permite hacer algunas disquisiciones sobre esta inquietud del alumno de Cajamarca en cuanto a qué hacer frente a la conservación ecosistémica de nuestro hábitat. Ustedes saben que nosotros tenemos un espacio vital que se llama biosfera, en la cual el ser humano no solamente habita solo, sino está interrelacionado con otros seres vivos, como las plantas y los animales, de tal manera que no fuera posible la vida del hombre si no existieran las plantas y los animales. No olvidemos que la mayor parte de fármacos, la mayor parte de alimentación nutricional proviene justamente de la flora y la fauna silvestre, y que los científicos vienen descubriendo cada día más y más, como el caso de la uña de gato, como caso de la maca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo creo que todos tenemos no solamente el derecho de exigir a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto como derecho fundamental en el artículo 2º, numeral 22 de nuestra Carta Fundamental del Estado, sino también tenemos la obligación de preservar, de conservar. ¿Cómo podemos hacer? Formando, por ejemplo, comités de defensa de nuestro ambiente, seleccionando nuestros residuos sólidos, no solamente expectorando los residuos sólidos de procedencia doméstica a la calle, sino mayormente clasificarlos. Podemos hacer muchas cosas para la conservación de nuestro hábitat, pero también como ciudadanos y aún como abogados o estudiantes de derecho, tenemos la obligación también de poner de relieve estos actos ilícitos, ya sean administrativamente o penalmente, a través de las fiscalías especializadas en materia ambiental, a pesar de las grandes deficiencias que esta tarde les he hecho conocer a ustedes sobre esta problemática. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su aporte. Y quería hacer una aclaración al amigo que preguntó que el medio ambiente, los animales, todos los seres vivos que habitan en la Tierra no son sujetos de derecho, sino son bienes jurídicos tutelados que necesitan ser protegidos por el hombre para subsistencia, o sea, para poder sobrevivir. Por tanto, no son sujetos de derecho. Por ejemplo, pondríamos a un pasto que tiene derecho. Por tanto, ese pasto, si alguien lo pisa, no se podría ir a pedir a un juez que lo tutele sus derechos. Por lo tanto, son bienes jurídicos tutelados. Muchas gracias. Sí, muy buena la aclaración, pero también quiero decirle, distinguido alumno de Derecho de la Nacional Cruz Gallo, que Ecuador, en un acto histórico, y creo que es la única constitución, lean la Constitución del Ecuador, la única constitución del Ecuador que ha declarado a la naturaleza como sujeto de derecho. Es decir, que también las plantas y los animales también tienen derecho. Ustedes dirán, pero doctor, ¿cómo es eso? Hay una fuerte discusión sobre eso. Yo, como miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas del Mundo, con sede en México, les puedo decir que se viene avanzando en esa línea, y bueno, Ecuador ha dado ese salto. Y es más, a raíz de la Constitución, hace poco estuve dando una conferencia en Macas, que es una provincia de Santiago, en el Ecuador, sobre la pericia penal ambiental, y pude ver la gran inquietud que tenían los fiscales ambientales del Ecuador con respecto a este vademecum de legislación que ha terminado en el famoso Código Orgánico Integral. Y ahí hay varias cosas que discutir, donde acá en el Perú, por supuesto, no. Como muy bien lo ha señalado el alumno, acá, digamos, los objetos materia de protección penal, como bosques, suelos, agua, etc., son objetos. Y el bien jurídico es la estabilidad del ecosistema o el ambiente natural. Pero el Ecuador ya lanzó en su constitución que la naturaleza es sujeto de derecho.